Sí pasa. ¿No pasa? Bueno, nos volvemos a encontrar. Esto es otro Sí, después vamos a ver. vamos a hablar un poquito más. Es como decir, y cada vez que quiero resumir, agregamos más cosas. Veremos, hemos ido quitando algunas cosas que no son útiles y otras cosas que vamos agregando, ¿no? Facilita, facilita la puerta. Hay varias cosas que son de epidemiología, se va a preguntar también. Esta es una buena reflexión. Uno de cada dos personas en el mundo no sabe que lo tiene. Uno de cada dos personas en el mundo no sabe que tiene diabetes. Y en el mundo actualmente hay 500 millones de personas con diabetes. La nueva pandemia de la diabetes, que ahora ya también se llama diabesidad. Diabesidad porque es diabetes con obesidad. Pero es una buena reflexión, ¿no? O sea, de una de cada dos personas con diabetes no sabe que lo tiene. Eso puede ser interesante, porque la prevalencia de enfermedades en el 2020, la diabetes es un 16%. Dentro de 30 años, habrá echado más para ustedes si quieren ser endocrinos, porque una de cada cuatro personas va a ser diabetes. Y no sea cardiólogo, porque mira, de 50 a 60. Y la diabetes es más difícil que la hipertensión, o sea que eso no es la hipertensión. Son por eso. Mira, se me pasa, mira la obesidad. De cada 3 personas de 30 años, hoy 25 años va a ser compañero de obesidad. Hipercolesterolémico, ¿y qué es lo que mata a la persona? Infarto y derrame. Que es por la hipertensión, la diabetes y entonces, aprovecha para que entonces, miren, en el año 2025-24 había casi 590 millones de diabéticos y para el año 2050, 850 millones de diabéticos. La bastante dulce por acá, 45%. Importante, miren acá que el 60% de los diabéticos va a desarrollar un evento cardiovascular, sea un infarto, un derrame, insuficiencia cardíaca. El 70% de los diabéticos pueden tener un infarto de miocardio, mayor riesgo. Un 55% mayor riesgo de stroke. El stroke es el infarto cerebral, sea hemorrágico, sea isquémico. Y el 85% de diabetes tiene mayor riesgo de tener falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, que es lo que más común. Y también es importante, ¿no? Si la diabetes te da más joven, mayor riesgo que tengas demencia. Por eso hablamos de una diabetes tipo 3, la diabetes que se asocia a demencia. Entonces, mira, si te da antes de los 60 años, hay mayor riesgo de diabetes. Por ejemplo, el año pasado. Antes de los 60 años. Después de los 60 años, menor riesgo de diabetes. En relación a la demencia vascular y de Alzheimer. Esa es la introducción. En la epidemiología, uno de cada 10 adultos actualmente tiene diabetes. O sea, de cada, por lo menos uno de diabetes. Fácil que te sabe la parte. Uno de cada 2 adultos con diabetes no sabe que lo tiene, ¿no? Y en adultos mayores es uno de cada 5. El PBI, que es lo que se gasta de dinero en diabetes, es el 10%, miren, el gasto mundial de diabetes total. Eso equivale a $1 billón. $1 billón. Y 3 de cada 4 personas con diabetes viven en países de medianos ingresos como el mundo. Entonces, esta es la línea como han ido. La diabetes en el año 2000 y hasta el 2050, como en el año 2000, acá se ve un poquito bajito, 150 millones en el año 2000. Para el año 2050 va a haber 850 millones, 700 más de millones con diabetes. Echamos. Entonces, miren, estos son los highlights. Los highlights son como las pepas, ¿no? Acá tenemos 3 de cada 4 personas viven en países subdesarrollados, 1 de cada 2 adultos no sabe qué tiene, 1 de cada 5 mujeres hace diabetes en el embarazo, por lo que todos sus compañeros de ese grupo. No le digo más los diabéticos. En la costa, en la sierra, no sé. En la costa. ¿Por qué? Porque como dice Cifrú, el mostrito, ¿no? El tambo que tienen ahí. Las máquinas que colocan acá, ¿no? Para que se penara. Claro, entonces y en 2024 sí, ¿no? Más en la zona urbana. Y para el 2050 igual se mantiene. Conclusión, no, regresamos a la sierra. Y este es por sexo, ¿no? Generalmente el hombre tiene mayor riesgo de diabetes que la mujer. Y eso que la mujer le dije que da por los estrógenos. Los estrógenos la protegen, pero ya a partir de los 65 años, donde ya está posmenopáusica, se equiparan, tanto el hombre como la mujer.
en Río. Y segundo el grupo de tratamiento, el grupo más frecuente de diabetes es a partir de los 60 años. Esto también tiene que ver con la edad, cuando pasamos los 60 años, es un adulto mayor, el paso con envejece, ¿no? Es lo que le digo a los pacientes, ¿no? Como paciente adulto mayor, ¿por qué no diabetes? Hay más razón por la cual tienes canas, ¿no? Si tienes canas, pues estás envejecido. No es que ves tu cabello lo pintas, ¿no? Pero no ves tu páncreas, ¿no? ¿Cómo se envejece? Entonces, hay que hacer una reflexión, ¿no? No solamente se envejece la piel, el cabello, sino también los órganos internos. Y ese top 10 de países con diabetes en el mundo. Para el año 2024, Brasil estaba en el sexto puesto y la China. Los chinos están tanto en la tecnología como en la enfermedad, todos son pioneros. China va a seguir igual, India también, países pobres, ¿no? China no, pero India sí. Y Brasil es el país con más diabéticos y con más obesos. Los obesos a nivel mundial de niños están en Brasil. Y por acá sigue México. México es interesante que estuve con una colega que hizo la especialidad en obesidad. ¿Sabes? En lo que no lo que hizo una especialidad, eso se llama fellowship. Es una subespecialidad. Y me dice que en México, por países por pobreza, dice que a los niños les daban biberón de Coca-Cola. Biberón de Coca-Cola. Lo que hay en Tuco mínimo dan biberón de chicha. Dan biberón de Coca-Cola. Claro, dan biberón de chicha. No se ofendan porque es parte de nuestra realidad, ¿no? Allá dan biberón de Coca-Cola. Por eso que justo me comentaba mi papá que Trump cambió el golfo de México por el golfo de las Américas, esas cosas. Pero los mexicanos dejaron de producir Coca-Cola, entonces se vino abajo la Coca-Cola. Que ya Trump decía, entonces también hay parte de interés económico, ¿no? Y también la de la bolsita de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que dijo, para acá no, Coca no. Entonces en América del Sur ya estamos en un mundo, 32 millones de personas diabéticas antes de la pandemia y más de 50 después de 25 años post pandemia. Y la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, chicos, es el diabético que generalmente es el niño o adolescente, que va a depender de insulina toda su vida, el que va a hacer situaciones diabética toda su vida. Así que no se coloca insulina, ¿no? En el sitio más frecuente que ustedes lo pueden encontrar es donde es Sonia, ¿no? Por allá por Irlanda, Finlandia, Ecuador, Sonia. Por allá hay bastante, por acá un poco, ¿no? Porque son más de gringos. Pero hay gringos acá, pues en Tucumán, en Ecuador, en Íntimo, que hay tiendas de tipo 1, que son otro tipo de etiología, no son optimundo. Pues en el Reino Unido, mira, una de cada 400 niños es diabético tipo 1, en el Reino Unido, los gringos. Acá uno de cada 400 niños es anémico, no parasitado, chato. Entonces son enfermedades autoinmunes de sur. 25 casos por cada 100.000 niños. La reducción de la vida media es 23 años, como el equitativo de vida, 23 años, la diabetes tipo 1. El más frecuente, como pueden ver acá, es en Finlandia. Finlandia, ¿no? O Islandia. Finlandia, ¿no? Finlandia, donde pueden ver la aurora boreal. ¿Sí? Ahí está la aurora boreal de Finlandia. A ver. Y en Chile, el país México, ¿no? Tiene mayor diabetes tipo 1. Yo creo que eso también por el reporte, porque acá no mucho reportamos. Usted estaba leyendo de la lepra, dice que la lepra se reporta como 10.000 casos mensuales, anuales, 10.000 a 20.000 casos anuales en América del Sur, y Perú no reporta nunca nada. Pero hay casos de lepra en Piura. A propósito de Piura, los diabéticos en Piura son más complicados. Entonces, bueno, en el Perú existe la prevalencia, 7 de cada 100 personas son diabéticos en el Perú. Ahora, los datos que yo les he mostrado todos, etcétera, son en adultos mayores de 18 años. Si ustedes cuando ven un estudio siempre hay que ver cuál es la población, 18 años. Y miren acá, estos son adultos mayores de 25 años. Por lo tanto, la prevalencia debe ser mayor, porque estamos incluyendo 7 años. Y yo creo que por lo menos son 10. Otro importante, acá no analizaron la meñique. Se mandaron a hacer fibra. No fueron hijitos, hijitos de importancia. Entonces, hay unas cosas, ¿no? Y la incidencia acumulada, por cada 1.000 personas aparecen 20 diabéticos. ¿Dónde más diabetes? En la zona urbana, igual en la zona rural y en migrantes, ¿no? Muchos que somos de la sierra, de la selva, que emigramos hacia la costa, nos hacemos más diabetes. Entonces, lo que decían en Estados Unidos en un curso que asistí, decían que no, el latino que se va a Estados Unidos no solamente gana dinero, sino gana enfermedades. Se vuelve más gordo, más diabético, más hipertenso, más renal, más crónico. Entonces, tiene que ver también la decisión, la migración. Y estamos, ¿no? Más en la zona rural que urbana. Perdón, urbana que rural. Y el impacto económico, $1 billón. $1 billón.
más o menos equiparó la pandemia del COVID del año 2019. Del año 2019 al 2020, la diabetes ya la equiparó al $1.000.000. Esta es la pequeña introducción. De la fisiopatología, vamos a hablar de que en la célula pancreática hay 5 tipos de células. La célula alfa, que el glucagón, que es una hormona hiperglicémica, el glucagón es una hormona hiperglicémica. La célula beta, que produce insulina y péptido C. La insulina y el péptido C son como dos esposos. Cada vez que se va a comer con nosotros azúcar o algún grasa, proteína, se va a elevar la glucosa. Por compensación se eleva la insulina para mantener la norma glicémica. Pero la insulina a veces siempre va acompañada de sus generales. Sus generales, el péptido C. Entonces, para medir la célula pancreática tenemos que medir péptido C. Péptido C. La somatostatina, que es de la célula delta, que tiene que ver mucho con la hormona en crecimiento, y eso ya lo vamos a ver ya en acromegalia. Y las células épsilon con la grelina. La grelina que es la hormona del hambre, ¿no? La que dice el cirujano variante en el film, ¿no? Que corta el estómago y baja de peso. ¿Por qué te corta el fondo del estómago? En el fondo del estómago se produce también la grelina, que es la hormona del hambre. Y esta es la famosa hormona insulina. Es muy bonita. Es una hormona polipeptídica, donde el antecesor, el papá, es proinsulina. Tiene 86 aminoácidos. La insulina tiene 55 y el péptido 31. ¿Por qué es importante esto, no? Porque ya los otros, ¿por qué me pasa esta tontería? Porque hay colegas médicos y dicen, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Hay colegas médicos, por ejemplo, su padre Matías dice, tengo miedo, quiero ver cómo está mi reserva pancreática y le piden insulina. Y la insulina no es un examen bioquímico para medir reserva pancreática, pero si no es péptido C. Entonces es algo de cultura general, ¿no? Y me dice, no, insulina. A médico sí. Ya, ahora cambiar los demás, ya no. El péptido C vale 70 soles, perdón, la insulina vale 70 soles, el péptido C vale como 200 soles. Pero vale la pena saber cuánto tiene de reserva pancreática. Se mide una vez. Ambos se secretan en cantidades equimolares, por eso es importante, ¿no? Entonces, es igual que el calcio con el fósforo, siempre van de la mano. Otro importante es esto, ¿no? Que la secreción de la insulina, el tiempo de vida media son 5 minutos. Ese es el otro motivo por el cual no se mide insulina, porque el tiempo de pulsar 5 minutos. En cambio, el efecto se dura más. Se secreta 30 unidades por día en pulsos y se degrada a nivel renal. Esa es la explicación también porque lo que se realiza controla la glucosa. Como ya su riñón ya no funciona, la insulina dura más tiempo. Tiene un tiempo de vida media mayor. En ayunas se presenta una secreción de insulina basal, que es la que saca, y esta es la postprandial. En ayunas es para controlar la producción de glucosa que tenemos en la madrugada, ¿no? Que es la famosa gluconeogénesis. O la famosa glucogenólisis. Pues, la producción de glucosa se da en la madrugada. Por eso es que se produce más insulina en la madrugada, para controlar no manejamos hiperglicemia. Y la insulina postprandial que se libera en fase de respuesta. La postprandial es cuando lo comemos, ¿no? Hoy día que hemos almorzado, ¿no? Y tiene dos fases, una fase de respuesta rápida y una lenta. La rápida es la que se produce, ejemplo, cuando consumimos ese frugo, ¿no? Se da rápido la glucosa y se da rápido la insulina. En cambio que la lenta se va a producir cuando comemos más proteínas y más grasa. Se absorbe más lenta. De ahí que al paciente con diabetes le prohibimos esos frugos, es por Empower, por fin, porque eso rápido le sube la glucosa y la insulina, la producción en el paciente diabético es menor, o es mucho menor y es más lenta. Entonces, de ustedes que son jóvenes, sí, bueno, rápido alcanza, ¿no? La glucosa que sube. Pero al paciente que ya tiene años de diabetes, la glucosa sube, pero la insulina va subiendo más lenta. Entonces, ¿qué le decimos? Que coma carbohidratos complejos, con más proteína y más grasas, porque eso se absorbe más lento. Y la insulina se va produciendo más lenta, la segunda fase. Esa es la explicación. Entonces, se produce la postprandial en dos fases para los carbohidratos de acción rápida y los de lento, junto con las grasas que se absorben, ¿no? Por eso de repente si ustedes comparan, ¿no? Entre tres comidas clásicas, ¿no? Un chifa, una pizza y una parrilla. Probablemente el de la chifa te quede más rápido de hambre, te dé hambre más a la hora de 2 horas. La pizza que tiene más grasas te dé menos hambre y la parrilla intermedia.
La parrilla que tiene más carne, más proteína, te da menos hambre posterior. Y la grasa se absorbe más lento, por eso te genera mayor saciedad. Entonces, por eso que nosotros, no es que lo mandamos a comer pizza al paciente, ¿no? Pero lo mandamos a comer más alimentos grasosos, ¿no? Leche, yogur, queso, todo dietético. Para que tenga una mayor absorción, pero sea mucho más lenta. Si no se va a dormir como con ella, porque comía mucho arroz. Y esta es la secreción de la insulina. La secreción de la insulina es interesante saber porque para que ingrese la glucosa entra por otro transportador que se llama GLUT. Para que ingrese por la membrana celular pasa de glucosa a fructosa 6-fosfato. Esa es una enzima que se llama glucosinasa. Es importante, apúntela porque eso puedo preguntar. ¿Cuál es la enzima con la cual inicia la formación de la glucosa? La glucosinasa. Ahora, esa fructosa 1,6-fosfato va a actuar a nivel del piruvato y se va a formar ATP. Entonces, es la formación del ATP la que estimula los canales de calcio, que está acá. Es la formación del ATP la que estimula los canales de potasio, para que el potasio salga y el calcio ingrese en la célula. Es el calcio que ingresa en la célula la que libera insulina a la sangre. Entonces, el primer paso es que la glucosa ingrese por un transportador que se llama GLUT2. Hay GLUT 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la glucosa ingresa por transporte pasivo, ingresa de acá, que es la membrana luminal, la membrana vasolateral del vaso sanguíneo, ingresa por la glucosa, por transporte GLUT2, y en la célula, en el citoplasma, por esta enzima que se llama glucosinasa, se convierte en fructosa 1,6-fosfato. Esta fructosa 1,6-fosfato va al piruvato y se convierte en el ciclo de Krebs en ATP. Es el ATP que activa este canal, KIR se llama, o SUR. ¿Por qué se llama SUR? Porque viene de las sulfonilureas. ¿Quién es la sulfonilurea? La glibenclamida. La glibenclamida, la glimepirida, la glicazida, o el diamicrón son los que van a bloquear este canal para que ingrese el calcio y libere insulina. O sea, de esa manera la sulfonilurea actúa. Más o menos una sulfonilurea es como si actuara una insulina propiamente dicha, porque lo que hace, bloquea el canal para que ingrese el calcio, y ese calcio ¿dónde se va? A las partículas o vacuolas que contienen insulina para que se secreten a la sangre. Entonces las sulfonilureas actúan como eso, actúan produciendo más insulina, o entre comillas serían liberando, más insulina. Entonces es el ATP que libera el canal de potasio, un canal de potasio sensible a ATP, para que el potasio salga del intracelular a extracelular y eso haga que el calcio ingrese. Y el calcio se fija en la vacuola que contiene la insulina y le abre la puerta para que salga toda la insulina. De ahí que hay dos tipos de problemas sobre esto, Uno es el problema de los pacientes que tienen exceso de producción de insulina. Eso se llama hiperinsulina. Entonces hay niños que ustedes van a ver que hacen hipoglicemia. Cuando ya en pediatría, un tema importante es la hipoglicemia. Niños hipoglicemia y convulsión. ¿Eso por qué será? Porque este canal está abierto. Al estar abierto, constantemente se libera el potasio, constantemente ingresa calcio, constantemente se secreta la insulina. Y vamos al otro lado, a la diabetes congénita. Hay pacientes que tienen la edad de ustedes que se llama diabetes móvil, diabetes congénita del adolescente. Este canal nació cerrado. Y si nace cerrado, nunca va a salir el potasio, nunca va a ingresar el calcio y nunca se va a secretar la insulina. Por lo tanto, ese paciente va a ser diabético. Entonces, el canal es importante. Entonces, ¿cuáles son los factores? Lo que estimula la liberación de insulina, la glucosa, la sulfonilurea, como hemos dicho acá, la acetilcolina, la estimulación vagal del hambre, Lo que estimula la liberación prolongada de insulina lo amplifica. El GLP-1, que está muy de moda. Ahorita hay hormonitas de GLP-1 para bajar de peso, que está de moda. Hay ahorita GLP-1 y hay DIP también, que es el pectin inhibidor gástrico. Ahora las hormonitas vienen así. Son ampollitas que te inyectas para bajar de peso, pero que también sirven para controlar tu glucosa. Ahora salió uno nuevo, que es un GIP, que es un pectin inhibidor gástrico combinado con GLP-1, que ya está superando la manga gástrica. Allá el paciente no se va a operar. Se va a colocar una ampollita semanal y te va a bajar 25% de su peso corporal.
30 kilos. Aquí la manga gástrica que se cortaba el estómago, la va a hacer. En términos va a ser más barato. Y van a sacar uno triple. Este es el que yo les estoy mostrando acá. Es el simple, el GLP puro simple. El que les estoy diciendo es el dual, GLP-1 con DIP. Y va a sacar uno triple. El triple es con glucagón. O sea, el glucagón, GLP-1 y DIP. Se llama trutranquil. Pero ya sí es el otro año. Entonces, los inhibidores de la secreción de la insulina, los betabloqueantes, las somatostatina y eso. ¿Cuáles son las funciones de la insulina? Es importante que ustedes sepan, ¿no? Hoy día me habló un paciente que decía, doctor, pero ¿cuántos años tiene diabetes? 10 años. Orino mucho de noche, he bajado de peso, me siento cansado, ¿no? Tengo mucha hambre. Entonces, le midimos la glucosa hoy día y miren cuánto se ve. No sé, se ve 12. 424. Ah, 400. ¿Cuántos años tiene diabetes? Ya tiene 10 años, ¿no? Entonces, Oh, darle insulina a un paciente es todo o no se toma. Porque dice que va a tomar un niño, 2 niños. Ya, como el paciente es muerto, ya le damos una chance. Un niño. Si un niño controla, ya pasa la insulina. Esto no va a estar bueno. Tiene 10 años de diabetes. Y para que tenga diabetes, el 80% de tu páncreas debe estar muerto. El 25%. Pero para que tú las enteras las personas es un poco complejo. Entonces, mira que yo que les he dicho, ¿qué síntomas tenía el paciente? Que era catabólico, ¿no? El paciente había perdido peso. Entonces, la falta de insulina hace que tú pierdas peso, te llenes de grasa. Entonces, disminuye la síntesis de proteínas, aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta el apetito. El paciente que es diabético come. Entonces, en la falta de insulina aumenta el apetito. El aumento de insulina baja el apetito. Disminuye el gasto energético, o sea, te engordas. Acumulas más triglicéridos, genera más hígado graso. Entonces ahí está la función de la insulina. Esta es la historia natural, ¿no? Esta es la relación a la función de la célula beta y este es al volumen de la célula beta. La función es esta y el volumen es el de acá. El volumen, para que usted lo vea rápido, estos son normales, estos son prediabéticos, estos son diabéticos. Miren cómo es el volumen de la célula beta en el normal. Miren el prediabético, miren el diabético. Cómo cae. Es la gráfica más clara para que usted lo vea. El no diabético, como ustedes, miren el volumen de su célula beta. El prediabético y el diabético. Entonces, en la diabetes disminuye el volumen de la célula beta. Y la función, bien, en el delgado, no diabético. ¿Cuánto produce la insulina? En base a una glucosa menor de 140. Cuando ya está prediabético está acá, y cuando está diabético acá. ¿Qué significa? Que el 100% bajó al 20%. Y en prediabetes al 50%. Ese que quiere entender que cuando el paciente tiene diabetes, ya perdió el 80% de la función de la célula beta. El 80%. Cuando es prediabetes el 50%. Por eso que cuando decimos a los pacientes que tienen prediabetes somos sus compañeros. ¿En qué sentido? En que la diabetes está acá, muy fuerte. Y lo normal está allá, está en el punto medio. En el punto medio. Acá ya perdió el 50% de su función de célula beta y cuando la glucosa pasa a los 200, porque acá es 200, es porque ya perdió el 80%. Ahora, con estos medicamentos se revierten. Y anteriormente, en el año 87, la fisiopatología de la diabetes era así, pues, se hablaba sobre eso. Yo estudié esto, no sabía más que eso, hace 10 años, hace 12 años, ¿no? Disminuía la secreción de la insulina, aumentaba la resistencia a la insulina y aumentaba la producción hepática de glucosa en la madrugada. Eso era del 87 y lo estudié hace 12 años, en el 2013. Miren cómo fue aumentando para el 2014. Cuando ingresé a la especialidad, ya estaba eso. Todo el mecanismo. Disminuye la secreción de la insulina, aumenta la lipólisis, disminuye la creatina. Ya, lean que es la creatina, esa la vamos a preguntar. Aumenta el glucagón, yo he dicho que el glucagón aumenta la glucosa, ¿no? Aumenta la absorción renal de glucosa y hay resistencia de la insulina en el hipotálamo. El hipotálamo es el centro de todos los órganos. En el hipotálamo hay un núcleo que se llama núcleo arcuado, o arqueado, que es el centro del hambre. Estas hormonitas
no solamente actúa a nivel intestinal, sino actúa en el hipotálamo y controla el hambre de la persona y lo hace bajar de peso. Porque las personas tienen ganas de comer dulce, quieren comer, ganas de picar, todo. Entonces hay resistencia, es decir que la insulina no actúa bien en el hipotálamo. Entonces uno vence la resistencia bajando el peso, dejando el azúcar. Si no, el enemigo de Herbalife, antes como es. Baja eso, ¿no? Baja eso. Y también hay resistencia a la leptina. La leptina es una hormona de la grasa, de la barriga. Mientras más nos engordamos, producimos más leptina y hay resistencia a la leptina. O sea, la leptina ya no actúa y no le quita el hambre. Entonces, la obesidad generalmente porque aumenta la insulina, pero disminuye su acción. Aumenta la glicemia y disminuye la leptina. Entonces, miren, esos serán 8 mecanismos. Hasta que llegaron estos 11 elegidos y eliminados. ¿Por qué 11? Mira, porque eran 11 ya mecanismos. 11 mecanismos para el. Resistencia a la insulina en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. A nivel cerebro. Y lo que está viendo son estos dos puntos más. De la mielina, de la parte del pulmón y el colon. Se dice que muchas veces las personas, la flora colónica de las mujeres, perdón, de las personas en general, cambia, ¿no? Tenemos una bacteria que se llama bacteroides y otra que se llama fibrocultus. Ese cambio de bacteria hace que también haya diabetes. Por eso es que ahora se da muchos probióticos. Y que como verduras para mejorar eso. Pues también tiene que ver con la microbiota intestinal. Eso al final, ¿cuál es el común denominador? Disminuye la función de la célula y disminuye la masa de la célula. Y esto te lleva a la diabetes. Y esto es lo que he agregado recién es sobre la diabetes, ¿no? Entonces la sobrenutrición aumenta el GIP, que es el GLP-1, que es el efecto inhibidor gástrico. Esto aumenta el crecimiento de los adipocitos, aumenta la glucosa y esto genera resistencia a la insulina, hiperglicemia y obesidad. Es un círculo. Entonces la obesidad relacionada a la diabetes. Y miren, los GLP-1, los análogos, o sea, esa pollita que les estoy dejando acá, estos análogos, en el cerebro, en el núcleo arqueado, generan saciedad. A nivel intestinal, retrasa el almacenamiento gástrico y aumentan el efecto de insulina postprandial. ¿Por qué? Porque ese efecto se le llama efecto incretina. Cuando la glucosa sube, el GLP-1 sube y lo normaliza. Sin embargo, se desactiva cuando la glucosa baja. Es un medicamento inteligente. Entonces, yo tenía pacientes que tenían 600 de glucosa, le hemos iniciado este inyectable, ahí tenemos una semanal, y a los 5 días la glucosa bajaba a 300, a los 5 días más bajaba a 200, a los 5 días más bajaba a 120, y el paciente se asustó, lo suspendió porque pensaba de que le iba a bajar de 80 a 40, y no, porque el medicamento es inteligente, se normaliza la glucosa, se desactiva. Entonces se llama efecto incretina. Ya, entonces todos los efectos del GLP-1, los antagonistas, ¿no? Otro punto interesante es la fisiología del GIP en la homeostasis, ¿no? Tiene que ver con el control de la secreción de la insulina postprandial para facilitar la absorción de la glucosa a nivel del hígado, del músculo y del adipocito. Esto es lo normal. Y la absorción de la glucosa a nivel intestinal. Pero cuando tenemos mucho GIP o efecto inhibidor gástrico, esta sobreexpresión que genera resistencia a la insulina, mayor absorción de nutrientes. Y miren cómo se hace el tejido adiposo. ¿Qué se origina? Se origina una hipertrofia. Y se vuelve un tejido adiposo disfuncional. Eso es lo que hablamos ayer, ¿no? Sobre obesidad, ¿no? Que el paciente que es obeso genera que la célula adiposa, yo lo que escuché que aumentaba a 50 micras. Ese es el punto de corte. Más de 50 micras se vuelve el tejido hipertrófico y disfuncional. Eso genera resistencia a la insulina, obesidad y hiperglicemia. Entonces los cambios es bajar el tejido adiposo, pero bajar también con la insulina y el tejido hígado. Por eso que dicen acá la lipotoxicidad. El tejido adiposo se va al hígado, se va al músculo, se va al páncreas, se va a los vasos sanguíneos, se va al riñón. Al hígado que más produce, aumenta el triglicéridos y el HDL baja. Y aumenta la glucosa plasmática en ayunas. Y eso origina hiperglicemia. Disminuye la ingesta de la absorción de la glucosa, eso origina hiperglicemia. Y disminuye la secreción de la insulina, eso origina hiperglicemia. Conclusión, el tejido adiposo disfuncional es lo que origina esto. En el hígado, en el
músculo y en el páncreas. A nivel del tejido vaso sanguíneo, genera estenosis y vasoconstricción, y eso genera hipertensión. La resistencia a la insulina es un factor de hipertensión. Por eso es que si tú el paciente que es gordito y es hipertenso, tú lo haces bajar de peso, se cura de la hipertensión. ¿Por qué mecanismo? Por el acá. Y en el riñón, el paciente empieza a hiperfiltrar y a generar microalbuminuria. Y esto al final genera daño cardíaco, ¿no? El colesterol alto, los triglicéridos altos, el hiperglicemia, la hipertensión genera daño cardíaco. Y el corazón tiene su propia cardiopatía, que se llama miocardiopatía diabética. Miocardiopatía diabética. Es importante también este esquema que hablé del SOP. El SOP yo particularmente sí lo considero como una prediabetes y una preobesidad. ¿Ya? Entonces vamos a ir poquito a poquito, vamos a ir de eso que es algo nuevo, ¿no? Miren acá. El SOP se caracteriza porque tiene mayor flujo de LH que PTH. El LH, vamos a hablar ya con sus compañeros, que va a actuar en el receptor de la célula de la teca. Esta es la célula de la teca y la célula de la granulosa. La teca es la que va a producir más andrógenos. Y los andrógenos hacen que la mujer que tiene SOP se hinche. Se siente hinchada, se le cae su cabello, la aparece acné. ¿Por qué? Porque a nivel de los andrógenos, que va a producir más testosterona. La aromatasa va a aumentar y va a producir esta testosterona, se convierte en estrógeno. Entonces, en el SOP hay un mayor pulso de LH, un exceso de LH. Ese LH va a actuar en la célula de la teca para que produzca más androstenediona y testosterona. Ahora, por otro lado, en el hipotálamo, esto conlleva también que el paciente tenga hiperinsulinismo. Este hiperinsulinismo genera que disminuya la hormona sexual. Esta hormona sexual es la que produce los andrógenos, la que los transporta. Y esto genera mayor producción de andrógenos y esto genera que tenga resistencia a la insulina. Generalmente los pacientes que tienen ovario poliquístico tienen dos cosas: resistencia a la insulina y exceso de andrógenos. Entonces, el exceso de andrógenos se mejora dando el anticonceptivo, antiandrógeno, y la resistencia a la insulina dando metformina y haciéndolo bajar de peso. Pero se dan cuenta que eso está asociado a la diabetes. Entonces, el ovario poliquístico particularmente sí hay que considerarlo como una prediabetes y una preobesidad. Y este es otro que ya te encontré. Miren, que la diabetes se puede originar cardiopatía diabética, porque activa las especies reactivas de oxígeno, hace que el LDL se vuelva pequeño denso, hay alteración de los macrófagos, activación del factor nuclear kappa beta, adhesión plaquetaria y disminución del óxido nitrógeno. Y se origina vasoconstricción, difusión endotelial. Todo lo que te origina la diabetes. Y la diabetes también se asocia a arritmia. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver mucho con las especies reactivas del oxígeno, apoptosis de los radiomiocitos que te generan, alteraciones de los cambios de voltaje. Genera también neuropatía autonómica. El paciente con diabetes de larga data también te puede dar neuropatía autonómica. ¿Cuáles son los síntomas de la neuropatía autonómica? En el varón, en los cefalos. El varón tiene disfunción eréctil, puede tener también, por más frecuentes, que tenga taquicardia de reposo. Uno le viene la frecuencia cardíaca y tiene 90, 95, 90, 95. Y taquicardia, entonces se llama taquicardia de reposo. Y lo más grave es que tenga síncope. ¿Cuál se desmaya? Síncope. Porque tiene una disfunción autonómica. También aparte, en las mujeres, con los varones también pueden sufrir de diarrea. La diarrea libre. Ahora también hay que sufrir de reflujo. Y la parte de gases. Y este se llama la permanencia de vida. La mujer puede también tener secado vaginal o dispareo, para dolor con la relación. Muy bien. Ahora vamos al diagnóstico. Entonces, ese es el diagnóstico, ¿no? El screening. Aquí hay que hacer diagnóstico todo paciente que tenga más de 35 años. Más de 35 años. Perfil clínico más de 50, ¿no? Y diabetes más de 35 años. Mujeres que tienen ovario poliquístico, y ¿por qué? Los hipertensos, los que tienen lipidemia heterogénica, familiares de primer grado. Familiares de primer grado es que, en caso que fuera yo, fuera mi hermana, mi hijo, mi papá o mi tío, no tenemos paterno. Raza, ¿no? Los negritos, los latinos somos mayores de diabetes. Lastimosamente es así. Los que tienen historia de enfermedad cardiovascular, o sea, el paciente que le dio infarto de rama. No, paciente que le tiene infarto de rama y que le pasa diabetes. ¿Qué más? La persona que toma VIH o tiene VIH porque toma carga. Con los medicamentos, básicamente. Los que tienen prediabetes hay que evaluarlos anualmente, como dice Carlos, prediabetes.
Y las mujeres que han hecho diabetes en el embarazo cada 3 años. ¿Ya? Importante eso. Y este es el score de Philips, ¿no? La vez pasada preguntamos esto. ¿Cuál es la variable del score de Philips? El score de Philips es el score sueco que predice el riesgo de diabetes a 10 años. ¿Ya? El riesgo de diabetes a 10 años. Es importante que lo sepas como cultura general. Y la diabetes juvenil, que se define menos de los 20 años, ¿quiénes tienen mayor riesgo de diabetes? Las que tienen sobrepeso. Cuando hablamos de niños, ya no hablamos de pesos absolutos, hablamos de percentil. Entonces un niño obesidad, si tiene peso sobre su talla, o sea, el IPC está por encima del percentil 95. Y obesidad, ese es obesidad, y sobrepeso por encima del percentil 85. ¿Ya? Entonces, hablamos de percentiles en niños. El IPC cuando es más de 85 se llama sobrepeso, más de 95 obesidad, más de 105 obesidad mórbida. ¿En qué niños debemos descartar diabetes? Es los que tienen historia familiar de diabetes en la gestación, ¿no? Por ejemplo, yo nací macrosómico y mi mamá es diabética. Yo tengo que descartar diabetes, ¿no? Yo soy latino. Bueno, algunas chicas que tienen por acá son los que tienen acantosis, ¿no? Que tienen familia de primer grado. Y hay que descartar eso. Y acá están los percentiles, miren. De aquí para acá obesidad, de aquí para acá sobrepeso, normal acá y de aquí acá delgado. Y acá es obeso mórbido. Yo tengo varios niños que son acá. De hijos de médicos todavía. Factor común, mucho uso de la celular, de la tablet. Ahora los niños que estudian en colegios semipituquitos pues salen a las 3 de la tarde, a esa hora almuerzan. Desayunan, tienen 2 breaks y almuerzan 3 de la tarde. Cenan a las 9, o sea, comen como 5 veces. Se engordan y le dan obesidad. ¿Ya? Entonces la obesidad infantil más frecuente es en Brasil, como le dije. Brasil es el que tiene mayor parte de obesidad asociada a su diabetes. La obesidad es el factor más importante para diabetes tipo 2 en niños, ¿sabes? Pregunta examen, ¿no? Aparte calidad de vida, ¿no? La parte económica, ¿no? La alimentación, ¿no? Porque es verdad, es para nosotros. Pero comer una fruta, otro es más caro, comer ensalada es más caro. Y acá están los que tienen diabetes. Estos son los que tienen diabetes, usamos glucosa en ayunas, a las 2 horas vos tolerancia a la glucosa, glicosilar y glucosa nasal. El gol estándar, o sea, de todo eso es la tolerancia a la glucosa. Porque la glicosilar se puede tener por varias cosas, que vamos a hablar. Para ser diabético, tienen que hacer la prueba, todos los estados anormales, de una misma muestra o de muestras separadas. Eso durante la misma semana. ¿Por qué? Porque hay pacientes diabéticos, que sacan la glucosa 130, 140 y dices a su papá de Miguel, Martín, ya se dio 140, ay no, uy no, es dejar. Te digo, me voy a hacer fin de mes. El fin de mes se ya dieta. Y hay engaños, ¿no? En estos casos sí es importante la glucosidad. Pero en sí la tolerancia a la glucosa. Porque la tolerancia a la glucosa te da de beber agua con azúcar. Y teniendo la glucosa en ayunas a la hora de las 2 horas. Después de tomar agua con el azúcar. O sea, pruebas PANCA. Entonces, eso es muy interesante. Esta es una prueba funcional. Una prueba funcional. Acuérdense ese término, prueba funcional, que lo vamos a utilizar en el segundo bloque. Y acá interesante, mira, ¿se puede predecir la diabetes? Sí, ya salió un estudio de la glucosa a la hora. La OMS dice que ya la glucosa a la hora debería ser un predictor. Más de 209 nos dice que va a ser diabético. Pero generalmente ahorita, a la cultura general de glucosa, en ayunas de 2 horas. La glucosa a la hora sí está como calificada por la diagnóstico, pero en pacientes que están con diabetes gestacional. Este es el algoritmo para diabetes tipo 1. En el algoritmo de diabetes tipo 1, ya tomamos pacientes no solamente con la glucosa alta, sino que a estos pacientes le evaluamos la reserva pancreática. ¿Qué le medimos? El péptido C. Si el péptido C es más de 1.8, obviamente es normal. Si es más de 0.8 significa que tiene reserva pancreática. Por lo tanto, se descarta diabetes tipo 1, porque diabetes tipo 1 no tiene reserva pancreática. Si es menor de 0.6, es diabético tipo 1. ¿Cuál es el indeterminado? El 0.6 y 1.8. Sin embargo, el diabético tipo 1 también tiene anticuerpos positivos. De ahí vamos a resaltar cuáles anticuerpos. Entonces, estos son los tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2, tipo gestacional, tipo 4. La gestacional es por la
resistencia a la insulina a nivel de la placenta, por la hormona lactógeno placental entre la semana 20 y 24. Monogénico, que es la que le dije que era diabetes móvil, post-trasplante, por problemas del páncreas exógeno y medicamentos. Medicamentos, como pueden ver acá. Inhibidores de proteasa, ¿no? O sea, la descarga, también la de insulina y la diabetes. Glucocorticoides, las estatinas, habíamos dicho que estatina da diabetes, ¿no? Los diuréticos acídicos, habíamos dicho de que un paciente es hipertenso y es diabético, es mejor utilizar amlodipino que hidroclorotesina, porque te puede empeorar la hiperglicemia y la dislipidemia. Entonces, ¿qué medicamentos? Ahí está. Este lo hemos cambiado, ¿sí? Ahí está. La diabetes pancreática o tipo 3C, por fibrosis quística, trauma pancreático, cáncer de páncreas o pancreatitis. Hay pacientes que hacen pancreatitis, se le da necrosis pancreática, se muere el páncreas y le da diabetes, bueno, pero no es la tipo 2, es la diabetes pancreática o tipo 3C. La diabetes por enfermedades endocrinas, se pregunta examen, ¿qué enfermedades endocrinas da diabetes? Acá está. Y la sociedad síndrome genético, pregunta examen. La diabetes tipo 1 que les decía, ¿cuáles son los anticuerpos? Pregunta examen. Antigac, insulina, ¿cuál es el más frecuente? El antigac. ¿Cuál es el que se asocia más a complicaciones? El ICA. Tiene dos tipos, dos picos, entre los 4 y 6 años y entre los 10 a 14 años, o sea, en la niñez y en la pubertad, donde la más alta prevalencia. Más frecuentes en Europa, Reino Unido. La última es la más frecuente. La idiopática es la que no tiene anticuerpos. Es la que ellos que están acá en Quimo, Coca-Cola, Mochumí. Miren los estadios de la diabetes tipo 1. Predisposición genética, alteración de la célula beta, prediabetes y diabetes. ¿Cómo estaría? Acá hay factores ambientales, acá hay anticuerpos, acá hay hiperglicemia y acá hay ya pues, la diabetes propiamente dicha. Generalmente estos pacientes de diabetes tipo 1 les gustan como acidosis diabética. El diabético tipo 1 hace acidosis diabética y el diabético tipo 2 hace estado hiperglicémico y hiperosumoral. Pues apunten, porque luego veo a todos están como venados, bostezando, durmiendo y luego para ayudar para ese examen. Acá está mi riesgo, ¿no? Este es el riesgo de tener diabetes tipo 1, ¿no? Esto también está asociado, chicos, también a la factores ambientales, virus como papera, rubiola, coxsackie. De repente por esa zona de Mochumí tienen esas enfermedades, nadie las ha estudiado. Sustancias químicas, raticidas, tóxicas. Y también tiene que ver con la lactancia. Entonces, las chicas de lactancia ponen la moda de las fórmulas se engordan. No tienen muchas figuritas como la de estas guerras, compartes, delgaditas. Pero su hijo tiene riesgo de diabetes tipo 1. Esto también es interesante, mira, por allá también hay muchas vacas, ¿no? La exposición a la leche de vaca genera proteínas que pueden desarrollar diabetes tipo 1. La deficiencia de la vitamina D, por eso damos vitamina D a la madre, ¿no? Las plantas. Y los nutrientes de glucosamina, ¿no? Consumen mucho de parrillas. Ahora, ¿cómo diferenciamos 1 o 2 de Simodi? Porque esa va a tener el examen, ¿no? Por acá hay un cuadrito, ahí debajo que 1 o 2 Simodi. Fácil, el 1 tiene anticuerpos positivos, no tiene reserva pancreática. El 2, generalmente es gordito, ¿no? Tiene resistencia a la insulina y tiene reserva pancreática. Y el MODI es joven y delgado, menos de 30 años. Tiene reserva pancreática, pero no tiene anticuerpos. Y un característico del MODI: yo soy diabético, mi hijo va a ser diabético, mi tío es diabético, mi papá es diabético. O sea, es autosómico dominante. Autosómico dominante. Ahí está lo que es el MODI, ¿no? Esta flexión, entonces que estoy diciendo todas las preguntas, ¿eh? Se instalan 3 en el examen. Como van a hacer otras preguntas, no hay problema. En la diabetes MODI más frecuente es la tipo 3, ¿ya? La tipo 3 es la más frecuente. ¿Qué utilizamos? Sulfonilurea. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes MODI? Midiendo la producción de péptido C y la ausencia de anticuerpos. Porque el que tiene anticuerpos es tipo 1 y el que no tiene reserva pancreática es tipo 1, pero este no tiene anticuerpos, pero sí tiene reserva pancreática. Sino que hemos dicho cuál es el problema era el nivel del canal. El canal sur o KIR estaba cerrado. Entonces, ¿qué hace la sulfonilurea? Algo fácil, pues, ¿no? Lo que va a hacer la sulfonilurea es que abra la puerta para que salga la insulina, ¿no? Es el que hace. Simple, pero lo bloquea, ¿no?
Acá está, eso no, bueno, eso no voy a tomar, ¿no? Entonces no es para quedar. Y otro tipo de diabetes, la diabetes LADA. Acá hay dos tipos de hay diabetes LADA, diabetes cetosis pro, y eso es lo que sería hace un mes y medio. Diabetes tipo 5. ¿Ya? La diabetes LADA son los pacientes que tienen diabetes autoinmune. Son diabetes que hacen como si fueran entre 1 y 2. ¿Por qué le llamamos diabetes 1.5? Diabetes 1.5 LADA. ¿Por qué? Porque tienen joven, generalmente no usa insulina, pero sí antidiabéticos, tiene anticuerpo positivo y pueden hacer cetoacidosis. Pero es un joven más de 30 años, ¿no? 30 35 años. Y hemos dicho que la diabetes tipo 1 se presenta a los 5 años y en la pubertad a los 15, ¿no? Hacer la diabetes cetosis pro son los pacientes diabéticos tipo 2 que hacen cetoacidosis, porque ya hemos dicho que el tipo 1 hace cetoacidosis y el 2 está hiperglicémico y hiperosmolar, pero este es un 2 que hace cetoacidosis. Entonces generalmente son latinos como nosotros, morenitos como nosotros, que hacen cetoacidosis recurrente, y eso porque tienen un fallo de la célula beta transitoria, no tienen anticuerpos. Y es bien curioso, luego de la cetoacidosis regresan a pastillas, y ese ya le viste en la especialidad, ¿no? Eran varios pacientes que ingresaban con 800, 1000 de glucosa. Tú lo controlabas al paciente, papá lo controlaba y ya está. Le dejabas insulina y te venía a ver, ¿no? El doctor, ya sé que se me baja la glucosa. Y pum, le quitaban la insulina. Pero uno se pone a analizar, ¿por qué tú le quitas la insulina si este pata hace 15 días hizo coma diabético, ¿no? Por eso tiene un diabetes cetosis pro. Algo nuevo. Ahora, estos pacientes tienen función de la célula beta normal, pectiosidad normal. Hacen cetosis recurrente. ¿Ya? Eso es un tipo de diabetes 2. Y en la casa puede considerar un tipo de diabetes 1. En este caso, mira, este paciente, escuchen, ¿no? Porque aquí viene la pregunta del examen práctico. Este paciente hace cetoacidosis y luego regresa a pastillas. Y en la casa al revés, empieza con pastillas y luego usa insulina. Este paciente empezó con pastillas y de la nada a los 6 meses, un año, ¿no? Glucosa alta, glicosilada alta, no controla las pastillas y pasa insulina. Y la diabetes tipo 5, que es la diabetes que se publicó en el 15 de abril, hace exactamente 50 días, que es el paciente que se asocia de nutrición grave, ¿no? Porque el falso produce menos de 30% de insulina. Podemos encontrarlo, sí, porque hay pacientes en el Perú, en uno, ¿no? Por acá, por incapaz, por la porque ustedes van a ir por anticuerpo negativo, tipo 5. La diabetes social de nutrición. La FID es la Federación Internacional de la Diabetes. Finalmente la clínica. La clínica no lo conocemos, por acá tiene está durmiendo, tiene mucho sueño, baja de peso, está gordito, se borrosa, le da calambres en los pies, no se le para. Hay pacientes que no hacen por eso, ¿no? Muchos pacientes el urólogo lo manda porque no se le para bien. Entonces, y el urólogo sabe, le pide su glucosa, sabe de y aparece. Otro es porque viene andan los compañeros. A ver, ¿tú sabes de los compañeros? De los testículos. Entonces vamos, ay, no puede ser el testículo, mi próstata, dice el paciente, ¿no? Y la glucosa. Interesante también. A todos los compañeros que no se le paga. Así que ya tenemos pastilla azul. Todavía no se puede, se puede. Ahí está, se puede. Ya se me vengo de pantalla, puede porque es una foto. Y aquí tenemos una foto de la después. Ya, entonces, sí, por eso. Otro es interesante, ¿no? Si llegó una paciente que tenía dolor en la zona del perineo, en la zona vulvar, o hito recurrente. ¿Qué tenía? Diabetes. Es una zona de neuropatía, así como el valor de los testículos, en la mujer le da esa zona. Otra paciente que le quemaba así. Se le quemaba. Neuropatía, diabetes. Se manifiesta así. Porque muchas personas nos sentimos cansados, estresados, de sueño, de hambre. Eso es normal, pero ¿no? Vamos al baño, normal, ¿no? Pero ya pasa a ser la neuropatía. Miren esta glucosa. ¿Cuánto es esa glucosa? A ver, ¿qué significa HI? A ver, Alto, pero no va a ser como un interno allá en Lima de la UPC te me dice, no, que me está saludando. Así hay de todo, muchachos.
Y aún así en el examen ha puesto el doctor que dice HI en el examen práctico. Pues tienen Q en el examen. Así ponen, la ponen en el examen. Yo le pongo HI y luego. ¿Estás en la vida real? ¿Será de él? ¿Será de él? ¿Será de él? No, le digo que tuviste ese güey. Es de ella, mira, ¿cómo es familia? Es de ella. Ese lo cuenta la medicina, no todo es regla. Tú pensás que era mi amigo, no, mi amigo lo fui a ver y tú estabas con diverticulista casi 5 años. No lo operan en la razón. O ellos son niños de no lo operan en nada. Es lo que lo tomé para que se den cuenta. ¿No es él? Era ella. Bueno, es ella, está viva. Tenía 600. Yo me pongo usted. ¿Cuánto le voy a dar? No, así es más de 600. Puede tener 800, no hay que ser vivo. Y tú, mira que estás con un costo normal, ¿cómo estás? Más de 600, normal. O sea, le voy a decir más de 600. Vamos a la misma cosa. Más de 600, no, así que sí, normal. Normalmente, estos son míos. Desde ella, ya. Nada, hasta que se ríe. Pero para fotos, ¿sabes? Sí, que restaurante. Hay consultores, mira, casi consultores. Hay consultores, ya está consultores de mercado. ¿Quién viste mi guardia? ¿Quién sigue? Conversando en el puesto. Cuando yo viste ellos así, y cuando la glucosa sale high, o más de 300, hay que tomar una AGA, porque puede ser una dosis. Yo vi cuando tomé la AGA, normal estaba haciendo. ¿Qué es lo bonito de hacer en recién sin misa? No tiene que ser uno más experiencia. Entonces luego con las haciendo. El certificado de riesgo, ¿no? El diabético se muere porque, mira, el diabético viene acá interesante, ¿no? Esto lo tuve hace 5 años, pero interesante. El diabético tiene 2 a 4 veces mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles? Estas, ¿no? Todos los que son diabéticos se inclinan para acá. Mayor riesgo de enfermedad coronaria, muerte coronaria, infarto de miocardio, stroke. Todos tienen mayor riesgo. Interesante acá, miren la glucosa. A partir de qué glucosa? Del 126. A partir de 126 todos se mueren más. Puedo utilizar coronaria. No lo digo yo, está bien. Es ESC. La Sociedad Europea de Cardiología. Antes de la pandemia yo lo decía. Interesante. Por eso que antes de la pandemia se decía pues que la diabetes es un equivalente coronario, o sea, como si hubiera faltado. Pero ese ya se dejó de lado. Y acá tenemos cardiovascular. ¿Se acuerdan del semáforo? Igualito, ¿no? Alto riesgo, muy alto riesgo, alto riesgo, muy alto riesgo, bajo riesgo. Y es verdad, yo de verdad lo he tomado así, porque ahora ya la industria farmacéutica te diversa todo, ¿no? El dinero hace que el consideres el diabético que no, todo tiene riesgo, ¿no? Para que le des sus medicamentos. Pero no, porque a mi amigo le puede diabetes, a mi amigo diabetes, y no tiene nada. Controlar tu glucosa y es así, ¿no? Yo siempre en teoría mantengo ese cuadro porque pienso que hay así. Pacientes diabéticos que no tienen ningún riesgo cardiovascular. ¿Por qué riesgo cardiovascular? Porque es lo que más mata a los diabéticos. Entonces se habla mucho de eso, para que sepan. Y una vez siento que fui diabético y no hago tanto riesgo cardiovascular. No es porque lo que más mata a los diabéticos es eso, luego el cáncer. ¿Ya? Entonces, muy alto riesgo es el paciente que tiene ya diabético, el que tiene, se realiza, el paciente que tiene infarto de miocardio y insuficiencia cardíaca, ¿no? El alto riesgo es el que tiene diabetes con enfermedad renal, diabetes con hígado graso, cirrosis, ¿no? O diabetes con neuropatía. Y en el caso es diabético joven, ¿no? Sí, más o menos para que sepa, porque eso lo voy a poner en el semáforo de pregunta. Acá están las factores de riesgo, pues, ¿no? Acá están las definiciones del daño organoplástico. Y en cuanto a la evaluación del paciente diabético, un paciente diabético sintomático tiene que hacer su IgG, su ITB, su perfil lipídico, el K, que es el score de calcio, ortonormía coronaria, de ecografía carotídea, que les he enseñado la semana pasada. El EKG, porque los pacientes diabéticos hacen un infarto silente, ellos hacen un infarto tipo gastritis, o malientes en la boca del estómago. Entonces puedes encontrar que el paciente ya ha hecho un infarto. Puedes encontrar Q negativas o QRS, no sea. Entonces, es como un screening en asintomático, solamente asintomático. El ITB porque de repente el paciente no te dice nada, pero
general el ITB te encuentra que tiene enfermedad arterial periférica. Entonces tú no dices nada y de repente su primo de mi amigo y al año le sale una línea y al año y medio se le 4 pilas. Entonces, ¿por qué no lo hiciste tú? No? Ahí la respuesta de tu compañero en ITB. ¿Por qué no hiciste un EKG? O sea, estos son exámenes básicos, ¿no? Simple, ¿no? O sea, un EKG vale 20 soles, una microbiología vale 20 soles, un ITB pues, 30 soles, ¿no? La casa es solamente para pacientes seleccionados. El score de calcio porque es una tomografía de las arterias coronarias y eso vale caro. Pero hay gente que son ansiosos, ¿no? Yo le diré que de mis 5 años de endocrinólogo voy a recetar pues uno por año, ¿no? Recién vino un paciente y me dice, doctor, quiero que me evalúe el colesterol y que me haga mi tomografía coronaria. Ah, ya. Qué raro, ¿no? Es caro, ¿no? Vale 500 soles, pero y radiación. Pero estos son simples, ¿no? Cuesta barato. Está en reposo. ¿Cuáles son las metas de control? Vamos a depender de muchas cosas, ¿no? Entonces, este es el modelo integral. Particularmente yo le digo que el hospital regional cumple de estos 8, 6. Acercamos de Estados Unidos, el hospital regional. ¿Por qué le digo eso? Porque no evaluamos la higiene del sueño y no evaluamos la actividad física. El resto lo evaluamos. Y los que rotan conmigo se darán cuenta porque tenemos una tarjeta amarilla. En la tarjeta amarilla está la presión, la glicosilada, los lípidos, el tabaco y la alimentación. Y atrás de la tarjeta está el diabetes. Porque es lo que más vemos ahí, ¿no? Entonces, estamos cercanos al modelo de Estados Unidos, ¿no? De la circulation. Circulation es una revista de Estados Unidos como muy conocida. Pero no evaluamos el sueño, ¿no? Es importante saber porque hay gente que duerme muy tarde. Y tampoco medimos la actividad física, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Y estos son los objetivos de control, ¿no? El control de la glucosa, del colesterol, de la presión sanguínea, el estilo de vida. Y acá está la individualización de los objetivos. Esto que nos dice, ¿no? Comparemos. A ver. Entonces, ¿qué vamos a comparar acá? A la persona joven con su compañera participa. ¿Cuántos años tiene niña? 21, ¿no? Una compañera de 21 años que tenga diabetes, ¿no? Si él tiene 21 años y tiene diabetes, tenemos que llevar su glicosilada a menos de 7 porque tiene mayor esperanza de vida, no tiene comorbilidades, no tiene complicaciones y su duración de la enfermedad es menor y menor riesgo de hipoglucemia, porque es mejor. Si tuviéramos un paciente acá de 60 años, vamos para el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Darle, ser menos riguroso, porque tiene mayor riesgo de hipoglucemia, tiene mayor duración de la enfermedad y ya vio, pues, ¿no? Su esperanza de vida es más corta, tiene mayor comorbilidades o complicaciones. Entonces, no todos los diabéticos son lo mismo. No todos los diabéticos. Tiene mi amigo que se duerme. O tú enamoras a todas las chicas igual. No, a todos nos enamoramos igual. A uno se enamora de esta manera, que voy a entrar diabetes. ¿Cómo manejan todos los chicos? Manejan la diabetes. Ya, entonces, mi amigo que se duerme. Ya, entonces igual. Una broma. Entonces, ahora sí va a despertar. Entonces, por eso le digo así. Entonces, no es que sea como yo, como a veces me dicen, doctor, apúrese. Digo, claro, y una vez que yo el capar me está haciendo así, ¿no? El debe estar recetando, el capar, para mi parte. Le duele la moxicilina, ya, la proceno, ya, la botamol. Así de mi capar, mi farma, te vas y ya te está recetando, ya, que te debe. El médico no es así, no estudia para eso. El mejor es que, oye, ¿qué roto conmigo? ¿Alguien puede ir conmigo? Así, bueno, vino una señora que venía con un medicamento de marca, que es un medicamento de marca, después es un medicamento de médico, un medicamento que vale 6 soles cada paciente. O sea, estaba tomando 2, estaba ganándose más de 10 soles. ¿Y qué le dijo a la señora? Que le caía mal. Le caía mal. Entonces, mal el médico que le prescribe el medicamento que es tan costoso y que al final la glucosa lo tenía en 290. No le controlaba y le generaba efectos adversos. De ahí que nosotros somos médicos. Pensamos en el paciente y hemos quitado ese medicamento, le mandamos un medicamento que se adecue y no le genere efectos adversos y que también sea costo efectivo. Tenía complicaciones, tenía neuropatía. Entonces, mira, estaba 10 soles diarios para controlar su diabetes y no la controlaba, y encima le daba diarrea al medicamento. ¿Qué tenía? Tenía metformina más linagliptina. La combinación de los dos puede hacer eso. Por eso le digo que no somos robots, no somos Incafarma, Mifarma, que damos la pastilla, ¿no? Sino pensamos en el paciente, la adherencia y las complicaciones. Entonces acá están las metas, ¿no? Acá están las metas de los pacientes, ¿no? Acá lo que se aprende son una fila, una de adultos sanos,
glicosilada menos de 7, como meta. La glucosa en ayunas de 80 a 130 y el dormir menos de 180. Y el adulto mayor, esto no. Glucosilada menos de 7.5, glucosa hasta 150 y por familiar hasta 190. Acá apenas una del adulto y una del adulto mayor. Además ya que son parecidos que no van en los casos. Y este es el monitoreo de la glucosa, ¿no? Usamos el glucómetro para garantizar que usamos fructosamina y la glicosilada. La glicosilada no se utiliza ni en embarazo, ni anémico, ni en transfusiones, ni tratamientos como lipoproteína. Y acá les dejo la formulita cómo calcular la glucosa a partir de la glicosilada. Esta formulita es muy interesante. Si tú me das la glicosilada, por ejemplo, ¿no? Ustedes que por ejemplo, ustedes, ¿no? Que van a ir a la punta del cerro porque no hay plazas para médicos que van a encontrar examen de orina. Entonces, si van a encontrar en el examen de orina una cruz, la glucosa en una cruz en el examen de orina equivale a que tenga más de 180. ¿Ya? Entonces va a ser 180 más 46.7. Entre 28.7. Entre 46. 180 más 46.7. La glicosilada por victoria. Acá está, 7.8. ¿Cuánto tiene glicosilada? 7.8. O sea, si ustedes saben la pulmón en Caguas y Cañero de van ahí, y un paciente tiene glucosa en una cruz, es porque tiene 180, 200. Es equivalente a que tenga glicosilada casi 8. Casi 8. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho el inverso, pues, ¿no? 180 es sumado a 46.7 y dividido entre 28.7. Más o menos una idea. Entonces tú tienes que decirle al paciente, mire señor, usted tiene glicosilada más o menos 8. Si tiene 2 cruces, porque la glucosa es más de 200. Tiene 3 cruces, la glucosa es más de 300. Más o menos es así. ¿Ya? Ahora es una mano moderna, ¿no? La vez pasada habíamos hablado de esto, ¿no? De que hemos pasado del celular chanchito al iPhone. Igualita acá, pues hemos pasado de de probar la glucosa con la orina. Antes se hacía así. Así, pero debe de sensible. Hacer a que use yo un dispositivo, sino que me olvide de traerlo, se coloca acá, ¡pa! Y te mide la glucosa 1000 veces. Y ya no te pinchan los dedos. 1000 veces te puede medir, y te va a tener el valor. Entonces hemos pasado de probar la orina para saber el valor de glucosa a no pincharte los dedos para medir la glucosa. Con el sensor, que es CIM, monitor continuo de glucosa. Interesante porque este mide la glucosa capilar, acá mide la glucosa venosa y este mide la glucosa intersticial. Acá te viene la variabilidad glicémica y el tiempo de rango y te da así, como si fuera una etiqueta de un elemento, ¿no? Eso se menciona así. La meta es el rango, pues. La glucosa en rango debe ser de 70 a 180. El paciente no debe tener picos de glucosa por debajo de 70, máximo 5%, y máximo 25% de casos. La glucosa debe pasar por 80. Eso quiere decir que más del 70% de las 24 horas del día la glucosa debe estar entre 70 y 180. Para no tener variabilidad glicémica y mantener el tiempo en rango. Y eso se presenta bien, así se monitoreo. Parece un encaje. Este es antes del desayuno, después del desayuno, antes del almuerzo, después del almuerzo y en la noche. Como la glucosa sube. Esto revíselo con detalle porque con el tema de tiempo y lo podemos repasar la semana. Eso no lo voy a tomar, pero eso sí que tiene que saberlo, ¿no? Me va a decir el doctor que me enseñó que la glucosa se medía probando la línea, ¿no? Ya tenemos más. ¿Y cuáles son los factores de variabilidad? Eso es importante antes que vengan a hacer la encuesta, ¿no? ¿Qué es la variabilidad de la glucosa? Que este paciente, por ejemplo, este pata, dice que amaneció con 80 de glucosa y subió a 420. O sea, de 80 subió a 420. Y iba a tomar la pastilla y lo bajó a 100. Entonces, esa variabilidad de glucosa que sube y baja se llama variabilidad. Y eso mata a la gente. Porque le da más neuropatía, se
se puede desprender sus retinos, hace más aluminuria, o puede tener un infarto en miocardio, hace una arritmia. Estos pacientes son los que dicen amaneció frío, en el día de chico, amaneció frío el día, y el infarto, por eso. ¿Ya? Esa variabilidad de la glucosa. Por lo tanto, ahora se eligen medicamentos que tengan menos variabilidad de la glucosa, como medicamentos que hay menos variabilidad de la hipertensión. De ahí que se prefiere el anodipino al hidroclorotesina, porque es menos variable, pero es más estable en el tiempo. Entonces, ¿qué factores están asociados a esto? Falla de la célula beta, adulto mayor, falla hepática, falla renal, disminución de la masa muscular. Todos estos factores se asocian a mayor variabilidad, a mayor riesgo de hipoglucemia, a mayor riesgo de complicaciones. Hace que tu glucosa, esta variabilidad disminuye, el curso de glucosa sube y luego baja sin hipoglucemia y luego sube. Este paciente va a tener todas las complicaciones porque tiene variabilidad. Entonces ya hemos pasado del clásico, ¿no? Hace 10 años cuando yo estudié especialidad, cuando estudiaba medicina como ustedes, hablamos de glucosa y de glicosilada. Y en mi especialidad, pura glicosilada. Ahora como ustedes son más modernos, hablamos de variabilidad. Y hablamos de tiempo en rango. ¿Cuánto el tiempo de tu paciente va a tener en rango? Estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y estas son las caras, ¿no? Para pensar, terminamos con eso para que la hagan encuesta. Múltiple escala, ¿qué significa? Si yo tengo una glicosilada de 7, yo no solamente le puedo decir, está bien, no te preocupes, sigue tu tratamiento. No, porque tienen varias caras. Esa glicosilada de 7 puede pasar porque el 100% de tu glucosa está en rango, está en este rango, está normal, lo felicitas, ¿no? Pues puede pasar acá, que haga picos de hiperglicemia y luego vuelva a la normalidad. Porque acuérdense que la glicosilada es el promedio de glucosas. Y hay unas importantes sobre 2 por 24 horas al día por 3 meses. Es un promedio. O también puede ser esto, miren, que haga un pico muy altos y pico muy bajos, de hipo y hiperglicemia. Y al final por promedio salga esto, ¿no? Eso que te quiere entender que la glicosilada ya se quedó chico. Ya no solamente que tiene glicosilada, sino que ve variabilidad. ¿Por qué? De ahí va a decir, pero doctor, ¿por qué tengo todas las complicaciones si yo tengo glicosilada siempre en 100 y 100.5? Porque tu glucosa es muy variable. ¿Se da la respuesta? Miren, sube y baja, y al final sacas promedio igual sale 100. De ahí que cuáles son los factores de la variabilidad. Interesante, este estudio me dice, si tú bajas un 10% de tiempo en rango, estás bajando casi un punto de glicosilada. Ya, ahí le dejamos para que le tomes un. Pues luego